Recién finalizamos una campaña electoral. Hay que hacer un análisis porque muchos se vieron sorprendidos de lo que ocurrió y principalmente los partidos tradicionales. Claro, bueno, nosotros y en lo personal, la política electoral es un vaivén y no depende del trabajo que usted realice, sino que depende de las acciones de propaganda que cambian la disciplina y la visión del ciudadano partiendo de diferentes puntos de interés. ¿Qué es lo que vendemos, por ejemplo? La propaganda vende ilusiones, no quiero decir que esto es una magia, vende ilusiones, vende entusiasmo, vende anhelos, ambiciones, es decir, en la estrategia misma de la psicología del ser humano, la propaganda trata exactamente de eso. Pero ¿qué ocurrió en nuestro medio y en el Departamento de la Libertad? Hay que decirlo con toda propiedad. Entramos en un choque de trenes, partiendo primero del recurso. Es decir, ¿qué teníamos nosotros como PCN? Bueno, teníamos de los 22 municipios, 19 municipios organizados. Los 3 que no se incluyeron, producto de que, en primer lugar, se consideraba estratégicamente que era el momento, pero que la gente o las personas que habían actuado como líderes en el pasado estaban alineadas a la nueva estrategia política que tiene el país, y voy a mencionarle con mucho gusto los municipios. Por ejemplo, Chiltiupán, Teotepeque, y el otro municipio que no fue posible es el municipio de Talnique. De ahí estábamos en 19 municipios trabajando, haciendo lo propio. Le cuento, nosotros hicimos... ¿No se pudo ingresar a esos municipios? No, ¿cómo no? Sí, lo que pasa es que teníamos ahí líderes de hace 3, 4, 5 años, pero cuando llegamos nos dijeron, no, fíjese que nosotros hoy no vamos a poder apoyarlos, pero no nos decían la verdad. Entonces, como somos respetuosos del derecho, dijimos, está bien, muchas gracias, y ni modo, pues seguimos siendo amigos, y después de las elecciones incluso seguimos siendo amigos, porque la política no es para dividir. Los líderes se fueron a apoyar a otro partido. Exactamente. Aparecieron con lo que es la sensación política del momento, y es normal. Entonces, lo que ocurrió, pues precisamente fue eso, pero detrás de todo esto había una maquinaria propagandística. Le digo, nosotros trabajamos los 3 años, fumigamos 75,000 viviendas en los 3 años. Es decir, dimos un servicio social, porque la política es y debe ser siempre servicio a la población. Nunca preguntamos, mire, en esta casa quién vive, de qué partido es. Y lo hacíamos en son de broma, pero es una verdad. El zancudo nos dice, mire Luis, ¿y usted de qué partido es? Otoño, Juan, mire de qué partido son, sino que ese es el servicio. Bueno, jornadas médicas que abarcaron más de 6,000 consultas. Hicimos lo que humanamente y el recurso mismo nos permitía. Siempre lo hago como un chascarrillo, porque esa es la verdad. Mientras nosotros andábamos repartiendo bolsitas con alimentos de $4 que las conseguíamos fiadas en un súper de un buen amigo en Santa Tecla, sí, otros partidos andaban con toneladas de alimento. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? La gente se desencantaba, no con la bolsita, sino que se encantaba con el mamotreto de comida. Esa fue una buena estrategia que uno no debe desdeñar, partiendo primero de que si el que tiene recursos y lo puede usar, es que bien. Nosotros nos fuimos con el recurso que teníamos a armar fiestas populares, a hacer rifas con la gente, pero no a rifar un vaso con agua, no. Microondas, pantallas LED, teléfonos, en fin, haciendo la química con la población. A ver, entonces, en este autoanálisis de lo que ocurrió, del por qué no ganar nuevamente la curul, habla de propaganda, sí, y de desigualdad de recursos. Claro. ¿Es propaganda pura lo que ha llevado a Nuevas Ideas a ser el partido, la primera fuerza política en el país? Totalmente, totalmente. Partiendo primero, si usted ve, y recogemos en tiempo real la campaña en televisión, la campaña en radio, es decir, más los recursos, eso es normal. Y ha ocurrido en todo, es decir, no es una crítica al gobierno, sí, sino que es parte de la conducta que tenemos en el país. La dinámica que ocurre. Lo hizo Arena, lo hizo el Frente, y pecado sería si el gobierno no hubiese hecho con los recursos que tiene la propaganda gigantesca que realizó, además de que ya traía el palmarés
o un valor agregado, digámoslo, en propaganda con la imagen del señor presidente. Es decir, todos esos factores son los que influyen en la correlación de fuerza y en el cambio de la opinión popular al momento de votar. Perfecto, eso es el análisis en torno a por qué no llegar nuevamente a la Asamblea Legislativa. Pero hablamos de los 3 años. ¿Cómo ha sido la experiencia de Raúl Beltrán Bonilla 3 años después de salir de la sociedad civil, de salir del trabajo en medios de comunicación, incorporarse a un partido político para llegar a buscar ser un dirigente de nuestro país? ¿Qué ha pasado estos 3 años? ¿Cómo hace el balance de este trabajo? Creo que llega, bueno, me dicen los amigos, los parientes, la familia me dice, mire, usted llegó en el peor momento. Y me fascina y me voy tranquilo y más que feliz de haber llegado en el peor momento, porque creo que los retos, creo que los desafíos nos hacen mucho más maduros, mucho más congruentes, mucho más tolerantes y pacientes con el espectro político, que no es fácil. Por ejemplo, hoy, después de la campaña, continúa la pasión de algunos sectores, unos contratados, otros voluntarios en el tema de las redes sociales, que no paran de insultar, de denigrar, de armar memes. Bueno, quiero decirlo una vez más, Luis, a mí eso, como ir llover, no me preocupa. Hay hechos serios, por ejemplo, de gente ya con identificación, que le están diciendo a los que nos vamos son ladrones, que gracias a Dios ya se van, dipurratas, todo el término que vinieron acumulando. Yo tengo el derecho exactamente de responder, no con el mismo lenguaje, con un lenguaje peor, pero ¿lo voy a hacer? No. ¿Por qué? Porque con esto lo que conseguimos es dividir aún más la sociedad, polarizarla aún más, y una siembra de odio que se va abonando en la medida en que el tiempo va recorriendo. ¿Cuál es mi satisfacción? ¿Llegamos en el peor momento? Claro que sí, pero llevamos un ideal y lo cumplimos. Es decir, nuestras promesas hace 3 años fueron claras y precisas, no privilegios de lo que tenía la clase política. Y digo, lo hemos logrado en un 99%. Al menos personalmente. Personalmente, en un 99.9%. No, hoy por ejemplo algunos compañeros me dicen, mira, con tus declaraciones, con lo que vos hiciste, con tu posición, por culpa tuya, algunos perdimos la elección. Hombre, digo, bueno, entonces los de Gana que no ganaron, valga el barda sí. sobre aparejo, también fue culpa mía. La debacle del frente por mis declaraciones también fue culpa mía. La destrucción de más de la mitad o las 3/4 partes de la bancada de arena también fue culpa mía. No, lo que sucede es que nos enfrentamos a una aplanadora, pecado sería no reconocer, pero que también la conducta atípica en algunos momentos del pleno nos dejó mal parados. El adversario lo aprovechó muy bien y comenzó esto desde el 1 de junio, desde el 1 de mayo, del 2018, que nos llevaron a la plaza pública. Sí. Ahí estaba listo. Bueno, yo he visto por ahí en un par de canales cómo los presentadores o analistas o conductores de los programas dicen, mire, ¿no creen ustedes que es el momento de cambiar la Corte Suprema de Justicia? Ese es el nuevo coto de casa que tiene el gobierno, y tiene todo el derecho. Es decir, si los que demás se dejan y el gobierno camina, hombre, es responsabilidad de la clase política y de una sociedad que así lo quiere. ¿Qué puede hacerse? Bueno, en el pasado se hicieron las cosas mal y corrigamos, pero volvemos a nuestra presencia en la Asamblea Legislativa. Sí pudimos haber trabajado en la pandemia. Ajá. No debimos haber parado, porque siempre lo he dicho, hay comisiones donde sí se trabajó, donde no perdimos el tiempo, donde a pesar de la amenaza seguimos trabajando. Otras comisiones se enquilosaron, se guardaron, y ahí está el resultado. Quiero tomar la frase del cura Tojeira, que dice que esta fue la peor asamblea legislativa en toda la historia. ¿Cree que fue la peor? No. Hay que estar adentro, padre. Yo no puedo hablar del evangelio si no conozco qué texto voy a ocupar el domingo, ni puedo hablar de la consagración si soy un pecador permanente, ¿vea? Yo no puedo hacerlo. Pero el derecho que tiene el cura de decirlo y de hacer su análisis, partiendo de qué, por ejemplo. Si en el pasado reciente va a hablar de corrupción, yo le digo, a mí me alegra que haya llegado la fiscalía, sí, la denuncia del sindicato. Hoy el sindicato va a proteger a los cientos de trabajadores que van para afuera. No,
no los va a proteger. ¿Qué está pasando en el tema del trabajo legislativo? En primer lugar, hicimos leyes. Por ejemplo, yo les pido que revisen el trabajo de la Comisión de Salud.